Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. 9:31, vamos de regreso con Rodrigo Pacheco. Rodrigo. Pascal, me da gusto saludarte nuevamente y está con nosotros como cada jueves Eduardo Leiva, director general adjunto de Banca Patrimonial y Privada de Multiva. Querido Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día. También saludos a Pascal, al auditorio. Saludos. Con gusto de platicar contigo, Lalo. ¿Cómo estás viendo? Es una semana lenta en términos de datos, aunque quizás esta semana ha estado marcado por lo que ocurre en China, sobre todo porque parecería que la segunda mayor economía del planeta está en recesión, digamos, está relativamente aislada de los mercados financieros globales, particularmente el de Estados Unidos, pero no deja de ser un dato importante, por lo que ello incide en la inflación vía, por ejemplo, los precios de las materias primas y los energéticos. Exacto, y está ayudando, Rodrigo, también al tema del petróleo, que está operando hoy temprano abajo de los $86, y hay otros temas también muy relevantes. Por ejemplo, salió el dato de inflación de Reino Unido, 10.1%, la mayor en 40 años, ese dato fresquecito acaba de salir. Sin embargo, en Canadá también ayer hubo un dato de 7.6%, viene de 8.1%. Se están regionalizando pues las variables, Rodrigo, por decirlo de alguna manera, y en el norte de América ya tenemos picos de inflación importantes en Canadá y en Estados Unidos alcanzados y reduciéndose, más no en México. Pero Europa sí, con un problema estructural ahí de una desaceleración muy relevante, más inflación. Yo creo que estamos favorecidos en la parte de América del Norte. Y el desliz de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, que comentó, señores, estamos muy contentos porque en julio no tuvimos inflación. No, sí hubo inflación, pero está reduciéndose. Claro, sí, el famoso 8.5 que bajó desde el 9, esto a tasa anual, y bueno, pues eso habla mucho también de, digamos, toda esta discusión política que no tiene que ver tanto con los temas que tocamos, Lalo, pero si debería presentarse o no a la reelección. Ahora, en términos justamente de Estados Unidos, ¿cómo observar el rally que ha tenido el Standard & Poor's 500? Sobre todo, ¿está caro? ¿Cómo lo ves? ¿Es un, digamos, exceso de optimismo? ¿Cuál es el análisis ahí? Bueno, esto está muy relacionado, Rodrigo, con muchas variables. Por ejemplo, el reporte de Walmart, que es un sector estratégico, consumo, pues resulta que tanto en los Estados Unidos como a nivel global en América, el consumo sigue fuerte. En México, por ejemplo, Walmart reportó 2 dígitos de incremento de ventas. En el mundo, más del 8% de incremento de ventas. Es decir, la gente está de alguna manera consumiendo de forma más inteligente, así lo reportaba su presidente, su director financiero. Nosotros sostenemos en Multiva que no está caro. Si vemos el múltiplo con datos duros, Rodrigo, del Standard & Poor's americano, las 500 acciones de toda la economía americana, donde pues apalancamos nuestras posiciones en Multiva, el múltiplo está en 20.69 veces. Este múltiplo estuvo en 2021 en 32 veces, es decir, bastante más barato. Nosotros determinamos un inverso, que es muy sencillo, Rodrigo, ya lo hemos comentado tú y yo. 1 entre el múltiplo. 1 entre el múltiplo es equivalente o comparable a una tasa de interés. Esta relación es 4.83 versus el 2.80 de la tasa a 10 años. Es decir, 70% más barato el índice que invertir en el mercado de dinero, por decirlo de alguna forma. Momento de entrada. Y aprovechemos ahorita cuando están las cosas mal para poder entrar. Otro dato que tú comentabas de las Afores, que si quieres también podemos comentarlo un poco. Claro, sí, eso es fundamental. Platicaba recientemente con Iván Pliego, el presidente de la CONSAR, y esto que son de repente las minusvalías que se dan, pero que finalmente pues no hay que hacerlas tangibles, no son pérdidas en tanto uno no venda su posición. En este caso pues están estos retiros voluntarios por desempleo, etcétera. Pero ¿cómo estás viendo el tema de las Afores, que además son un jugador fundamental en la inversión en México? Exacto, y son portafolios súper eficientes de inversión. Las Afores en México es un gran mercado que ya tiene muchos años desarrollándose, donde estamos todos los bancos participando de alguna u otra manera. Pero bueno, decía el presidente de la CONSAR, señores, no hagan cambios de Afore durante épocas de crisis porque materializan sus pérdidas y si no son minusvalías. Totalmente de acuerdo con esto. Es decir, compremos cuando hay minusvalías, no tomemos decisiones de inversión, haciendo una analogía con lo que platicaba el presidente de la CONSAR,
pero sí apalanquemos e invirtamos nuevo dinero cuando están abajo los mercados y disfrutemos de rendimientos muy importantes en el largo plazo, Rodrigo. Totalmente de acuerdo. Sí, ese es clave y datos importantes, sobre todo porque, y eso es fundamental, finalmente todos de alguna forma participamos en las inversiones, ya sea como trabajadores, pero idealmente en lo que tú nos impulsa a ser, querido Lalo, que es hacerlo de manera inteligente, sobre todo en un escenario de alta inflación, pues esto se convierte en algo más necesario aún, y seguramente estás recibiendo múltiples llamadas y contactos pidiéndote asesoría en la estrategia, y por eso te agradezco mucho como siempre y como cada jueves que nos cuentes el análisis, pero sobre todo que nos impulses a ir definiendo una estrategia y a, digamos, tener soportes contra la inflación en un momento complicado en donde se está erosionando nuestro dinero cuando está guardado en el banco sin hacer nada. Claro, estamos comprando abajo de 20 pesos. Hoy el tipo de cambio ya está arribitita de los 20 pesos, Rodrigo, pero estamos comprando, como tú dices, con muchos inputs con los clientes, a los cuales agradecemos mucho, comprando abajo de 20 pesos con un tipo de cambio sumamente positivo, más unido a posiciones en el Standard & Poor's americano, menos en el Nasdaq. No estamos tomando Dow, pero sí Standard & Poor's y Nasdaq, y van a ser verdaderamente portafolios de inversión que van a vencer la inflación sin ninguna duda en el largo plazo. Sin duda eso será. Lalo, te mandamos un abrazo como siempre. Pues un abrazo muy grande, Rodrigo, también a mi querido Pascal, al auditorio, y estamos en bancomultiva.com.mx a sus órdenes, todas las redes sociales del banco. Un abrazo a todos. Gracias. Ahí escuchamos a Eduardo Leiva, director general adjunto de Banca Patrimonial y Privada de Multiva. Gracias, Rodrigo. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más. Presentó.